¿Te imaginas esperar 10 minutos para que cargara un juego? ¿O coger un autobús de madrugada para ir a bailar hasta el mediodía a la playa? Los años 80 en España fueron pura libertad y cambio. Llegaron los primeros ordenadores domésticos, las hamburguesas americanas, la movida madrileña, MTV. Vamos a repasar 15 cosas que marcaron esa década. Objetos, costumbres y fenómenos que entonces eran lo más normal del mundo. Los Spectrum, Amstrad y MSX. En muchas casas españolas de los años 80 había un aparato conectado al televisor del salón que no era una videoconsola, era un ordenador de verdad. El Spectrum, el Amstrad CPC o el MSX eran los reyes de la informática doméstica, y cargar un juego era toda una odisea. Metías un cassette normal y corriente en un radiocasete, pulsabas play y esperabas. 10 minutos mirando rayas de colores en la pantalla mientras sonaban pitidos insoportables. Si alguien tocaba algo o hacía ruido, el juego no cargaba y tocaba empezar de cero. Títulos como La Abadía del Crimen o Manic Miner se convirtieron en auténticos clásicos. Los niños aprendían a programar en BASIC copiando líneas de código de revistas especializadas. No había tutoriales en internet ni descargas instantáneas. Todo requería paciencia y algo de fe. Hoy un móvil tiene 1000 veces más potencia que aquellos ordenadores con 16 o 64 kilobytes de memoria. Pero en su momento fueron la puerta de entrada a un mundo completamente nuevo. La ruta del bacalao Valencia, Cullera, Gandía. 3 nombres que en los 80 significaban mucho más que playas y paella. Eran el epicentro de un fenómeno único, la ruta del bacalao, donde miles de jóvenes bailaban música máquina hasta que salía el sol. Los fines de semana, autobuses enteros salían de madrugada cargados de chavales rumbo a las discotecas de la costa valenciana. Lugares como Chocolate, Spook Factory o Barraca se convirtieron en templos de la música electrónica. El sonido era potente, repetitivo, hipnótico. Bacalao puro y duro. Se bailaba durante horas, a veces hasta el mediodía del día siguiente. La gente volvía a casa agotada, sorda y feliz. No había móviles ni redes sociales, pero todo el mundo sabía dónde estaba la fiesta cada noche. Era un movimiento puramente español que marcó a toda una generación. Muchos de los que vivieron aquellas noches siguen recordándolas como las mejores de su vida. La música máquina puede sonar antigua ahora, pero entonces era el futuro hecho sonido. El Mundial del 82 y Naranjito. En 1982, España organizó el Mundial de Fútbol y el país entero se volcó. Por primera vez en la historia, el campeonato se celebraba aquí, y la ilusión era enorme. Pero hubo algo que conectó con todos. Naranjito, la mascota oficial. Una naranja sonriente con la camiseta de la selección se convirtió en el símbolo de aquel verano. Estaba en todas partes. Camisetas, pegatinas, muñecos, publicidad. Los niños lo adoraban y los adultos también. Era España mostrándose al mundo con alegría y color. Los álbumes de cromos Panini se convirtieron en una obsesión nacional. Intercambiar cromos en el colegio, completar las selecciones, conseguir el escudo de tu equipo favorito. Cada sobre era una pequeña lotería que se abría con emoción. Aunque la selección española no llegó tan lejos como se esperaba, aquel mundial dejó una huella imborrable. Las calles se llenaron de banderas, las familias se reunían frente al televisor y por unas semanas todo giró alrededor del fútbol. Naranjito sigue siendo hoy uno de los iconos más reconocibles de los 80 españoles. Los primeros McDonald's y Burger King. La llegada de las cadenas de comida rápida americana a España fue todo un acontecimiento. El primer McDonald's abrió en Madrid en 1981, y las colas para entrar eran interminables. La gente esperaba horas solo para probar una hamburguesa al estilo estadounidense. No era solo la comida, era el concepto completo. Mesas de plástico brillante, uniformes impecables, bandejas de cartón y una velocidad de servicio nunca vista. Todo limpio, todo rápido, todo diferente a los bares de toda la vida. Para los niños, el Happy Meal era pura magia. Una caja de colores con una hamburguesa, patatas, refresco y un juguete sorpresa dentro. Ir al McDonald's se convirtió en el premio más deseado, en una experiencia casi mágica que se esperaba con ilusión. Poco después, llegó Burger King y la competencia se instaló en las principales ciudades. Las hamburguesas americanas cambiaron para siempre la forma de comer fuera de casa en España. Lo que al principio era una novedad exótica,
acabó convirtiéndose en parte del paisaje urbano de cualquier ciudad española. La movida madrileña. Madrid se convirtió en los 80 en el centro cultural más vibrante de Europa. Después de décadas de represión, la ciudad explotó en creatividad, música, moda y libertad absoluta. Eso fue la movida madrileña. Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Mecano, Radio Futura. Músicos que mezclaban punk, pop y electrónica sin ningún complejo. Pedro Almodóvar empezaba a rodar películas que rompían todos los moldes. Los bares y locales de Malasaña se llenaban cada noche de gente con looks imposibles. Crestas, pintura, ropa de colores chillones. No había normas ni límites. Se experimentaba con todo. La música, el arte, la forma de vestir, la forma de vivir. Madrid era una fiesta continua donde todo parecía posible. Aquella explosión cultural puso a España en el mapa internacional. Revistas de medio mundo hablaban de lo que estaba pasando en la capital. Era libertad pura después de años de gris. La movida duró pocos años, pero su influencia sigue viva. Marcó a toda una generación y cambió para siempre la cultura española. Las primeras zapatillas de marca, Nike, Adidas, Reebok. Hasta los 80, la mayoría de los niños españoles llevaban zapatillas Jaiber, Paredes o marca blanca. Pero cuando empezaron a llegar Nike, Adidas y Reebok, todo cambió. Las zapatillas se convirtieron en símbolo de estatus. Las Nike Air con su cámara de aire visible, las Adidas con las 3 rayas icónicas, las Reebok blancas con velcro que parecían de astronauta. Tener unas de marca era el sueño de cualquier chaval. En el recreo, todos miraban los pies de los demás. No eran baratas. Muchas familias tenían que hacer un esfuerzo grande para comprarlas, y por eso se reservaban para ocasiones especiales o para empezar el curso. Estrenar unas zapatillas de marca era motivo de orgullo. Las marcas americanas no solo vendían calzado, vendían un estilo de vida. Aparecían en películas, las llevaban los jugadores de baloncesto de la NBA. Estaban en todos los anuncios de televisión. Aquel cambio marcó el inicio de la cultura de las marcas deportivas en España. Las zapatillas dejaron de ser solo para hacer deporte. El Scalextric y el Boogie. Las navidades de los 80 tenían 2 reyes indiscutibles entre los juguetes: el Scalextric y los coches teledirigidos, especialmente los buggies todoterreno. Ocupaban media habitación, pero valían cada centímetro. El Scalextric era una pista de carreras con coches eléctricos que iban a toda velocidad por un circuito con curvas, puentes y rectas. Montarlo era todo un ritual. Conectar las piezas, ajustar los mandos, regular la velocidad. Las carreras duraban horas, y las peleas por quién había hecho trampa eran épicas. Los buggies teledirigidos eran pura emoción. Con su antena telescópica y sus ruedas enormes, podían subir bordillos, cruzar charcos y dar saltos. Los niños los sacaban a la calle y competían por quién llegaba más lejos sin estrellar su coche contra una pared. Eran juguetes caros, casi siempre regalos especiales de reyes o cumpleaños. Pero duraban años y se compartían con hermanos y amigos. Hoy los coches se controlan con el móvil, pero ninguno ha conseguido la magia de aquellos Scalextric interminables. Las tiendas de discos y los vinilos. Entrar en una tienda de discos en los 80 era una experiencia única. Las paredes llenas de carátulas enormes, el olor a plástico nuevo, la posibilidad de pedir que te pusieran un disco antes de comprarlo. La música era algo físico que se tocaba y se coleccionaba. Los vinilos eran objetos preciosos. Las portadas eran obras de arte en formato grande, con ilustraciones, fotografías y diseños cuidados al detalle. Comprar un disco era una inversión. Costaba dinero y se pensaba bien antes de elegir. Mucha gente pasaba las tardes de sábado en esas tiendas, hojeando novedades, escuchando recomendaciones del dependiente, descubriendo grupos nuevos. No había Spotify ni listas infinitas. Tenías que ir, preguntar, explorar. Los discos se cuidaban como tesoros, se limpiaban con paños especiales, se guardaban en fundas para que no se rayaran. Cada vinilo tenía su historia. ¿Dónde lo compraste? ¿Con quién lo escuchaste por primera vez? La música dejó de ser física, pero aquellos vinilos tenían un valor que ninguna lista de reproducción puede igualar. Las radiocasetes portátiles enormes. Antes de que el Walkman se generalizara, la música en la calle sonaba a todo volumen gracias a los radiocasetes portátiles.
Enormes, pesados, con altavoces potentes y una antena telescópica que sobresalía como si fuera de ciencia ficción. Llevarlos al hombro era todo un espectáculo. Jóvenes con sus radiocasetes enormes caminaban por la calle poniendo música para todos. No había auriculares ni discreción. La música era pública, compartida, casi un acto de rebeldía. Funcionaban con pilas grandes que se agotaban en pocas horas, así que siempre había que llevar recambios. Algunos modelos tenían doble pletina para grabar de cinta a cinta, algo que parecía tecnología del futuro. En parques, playas y plazas, siempre había alguien con su radiocasete a tope. Era la banda sonora de las tardes de verano, de las quedadas, de las primeras fiestas adolescentes. Cuando llegó el Walkman, todo cambió. La música se hizo personal y silenciosa. Pero aquellos radiocasetes gigantes fueron los últimos en llevar la música a la calle sin complejos. MTV y la era del videoclip. En 1987, MTV llegó a Europa, y la forma de consumir música cambió para siempre. Ya no bastaba con escuchar una canción, ahora había que verla. Los videoclips se convirtieron en pequeñas películas que pasaban en bucle en los televisores de medio mundo. Thriller de Michael Jackson, Like a Virgin de Madonna, Take On Me de Aja. Videoclips con presupuestos millonarios, efectos especiales, coreografías imposibles y narrativas visuales que se quedaban grabadas en la memoria. MTV se convirtió en el canal que todos querían ver. Horas y horas de videoclips interrumpidos solo por presentadores que hablaban de música, moda y tendencias. Era como tener un concierto continuo en casa. Los grupos empezaron a cuidar tanto la imagen como la música. Un buen videoclip podía catapultar a un artista desconocido a la fama mundial de la noche a la mañana. La música dejó de ser solo auditiva para convertirse en una experiencia visual completa. Aquella revolución marcó el inicio de la cultura pop moderna tal y como la conocemos hoy. Las pegatinas de coches y ciudades. Los coches de los 80 llevaban en el maletero pegatinas de todos los sitios donde habían estado sus dueños. Yo amo Benidorm, Marbella, Torremolinos. Eran pequeños trofeos de viaje que se exhibían con orgullo. Coleccionar pegatinas era toda una afición. Las conseguías en gasolineras, tiendas de souvenirs, oficinas de turismo. Algunas eran ovaladas con las siglas de la ciudad, otras tenían escudos o monumentos. Cada una contaba una historia. No solo iban en los coches. Los niños las pegaban en cuadernos, en la puerta de la habitación, en la nevera de casa. Tener muchas pegatinas de lugares diferentes era sinónimo de haber viajado mucho. Era una forma de presumir de vacaciones mucho más visible que las fotos. Un coche lleno de pegatinas mostraba a todo el mundo que esa familia había recorrido medio país. Hoy los coches van limpios, sin adornos, pero aquellas pegatinas eran un mapa de recuerdos pegados sobre 4 ruedas. Los cines de verano al aire libre. Ver películas bajo las estrellas era uno de los grandes placeres del verano español. En plazas, patios y terrazas se montaban pantallas enormes y filas de sillas de plástico blancas. Algunos incluso llevaban su propia silla o una manta para sentarse en el suelo. La proyección empezaba cuando caía la noche. Las películas se veían con el sonido de los grillos de fondo, el aire fresco de la noche y el olor a palomitas y refrescos. Si hacía mucho calor, algunos cines repartían abanicos de cartón con publicidad. No había aire acondicionado ni butacas cómodas, pero nadie se quejaba. Era cine en estado puro, una pantalla grande, una historia y la noche de verano como telón de fondo. Muchos pueblos y barrios tenían su cine de verano tradicional que abría solo en los meses de calor. Era un punto de encuentro social donde coincidían familias enteras. Algunos todavía existen, pero la mayoría desaparecieron con la llegada de los multicines. Aquella forma de ver cine era única e irrepetible. El Exin Castillos y los clics de Famóvil. Los juguetes españoles de los 80 tenían calidad y duraban generaciones enteras. Dos de los más míticos eran el Exin Castillos y los clics de Famóvil, que luego se convertirían en los conocidos Playmobil. El Exin Castillos permitía construir fortalezas medievales con murallas, torres, almenas y puentes levadizos. Las piezas encajaban perfectamente y se podían hacer castillos enormes que ocupaban toda la habitación. Venía con soldados, caballeros, catapultas. Era historia y arquitectura en forma de juego. Los clics eran muñecos articulados con caras sonrientes y miles de accesorios.
Piratas, vaqueros, indios, policías, médicos. Cada set traía escenarios completos. Barcos, fuertes, hospitales. Los niños pasaban horas creando historias e inventando aventuras. Eran juguetes caros, pero resistentes. Se heredaban de hermano a hermano, se compartían con primos, duraban años sin romperse. No tenían pilas, ni luces, ni sonidos, solo requerían imaginación. Y eso los hacía especiales. Hoy siguen existiendo versiones modernas, pero aquellos originales de los 80 tenían algo único. Las primeras videoconsolas, Atari y Game & Watch. Antes de la NES, antes de la Mega Drive, las primeras videoconsolas que llegaron a España fueron el Atari 2600 y las pequeñas Game & Watch de Nintendo. Eran carísimas, pero representaban el futuro del entretenimiento. El Atari 2600 se conectaba al televisor y traía juegos míticos como Pac-Man, Space Invaders o River Raid. Los gráficos eran cuadrados y simples, pero la emoción era enorme. Cada cartucho costaba una fortuna y se cuidaba como un tesoro. Las Game & Watch eran consolas portátiles de un solo juego. Donkey Kong, Snoopy Tennis, Octopus. Pantallas de cristal líquido con personajes que parecían sombras moviéndose. Cabían en el bolsillo y funcionaban con pilas de botón. Tener una videoconsola en casa era un lujo que pocos podían permitirse. Los afortunados que las tenían se convertían en los reyes del barrio. Los amigos iban a su casa solo para jugar un rato. Aquellos primeros juegos eran básicos, pero abrieron la puerta a toda una industria. Hoy los videojuegos mueven millones, pero todo empezó con aquellos píxeles gigantes. Los yogures Danone, en envase de cristal. Los yogures de los 80 venían en tarros de cristal que había que devolver. El lechero los recogía cada semana y los llevaba de vuelta a la fábrica para ser reutilizados. Era un sistema de reciclaje perfecto sin que nadie lo llamara así. Danone era la marca por excelencia. Yogures naturales, natillas con sabor a vainilla o chocolate, flanes Dul que se desmoldaban con un golpe seco. Todo en envases de cristal grueso que se acumulaban en la nevera. Muchas familias guardaban los tarros vacíos para usarlos como vasos o para guardar conservas caseras. Eran resistentes, se lavaban bien y duraban años. El lechero pasaba por las casas cada mañana temprano. Dejaba los productos frescos y recogía los envases vacíos. Era un ritual que formaba parte de la vida diaria. Hoy todo viene en plástico de usar y tirar. Pero aquel sistema era sostenible, eficiente y funcionaba a la perfección sin contaminar. Sin saberlo, aquella generación estaba haciendo ecología mucho antes de que fuera una tendencia. De todas estas cosas que hemos visto, ¿cuál te ha sorprendido más? ¿O recuerdas alguna otra costumbre de los 80 que hoy parezca de otro mundo? Escríbelo en los comentarios, que queremos leerte. Si te ha gustado este viaje a los 80, dale al me gusta, suscríbete al canal y comparte el vídeo para seguir recordando juntos cómo era la vida en aquellos años. Gracias por acompañarnos.